Bienvenidos al mundo del estoicismo y el pensamiento profundo. En este viaje hacia la sabiduría y la autenticidad, exploraremos los arquetipos de personas que debemos evitar según las enseñanzas estoicas. Desde el egoísmo hasta la imprudencia, cada tipo de personalidad problemática nos ofrece una lección valiosa sobre cómo cultivar la virtud y la sabiduría en nuestras vidas. A través de este viaje descubriremos cómo el estoicismo puede ayudarnos a navegar las complejidades de las relaciones humanas y encontrar la paz interior en un mundo lleno de desafíos. Nos dirigimos a las profundidades del alma y nos embarcamos en un viaje hacia la auténtica realización personal. Iniciamos. El egoísta. De personalidad problemática discutida en las enseñanzas estoicas es el individuo egoísta. Estas personas priorizan sus propios intereses por encima de todo y no tienen en cuenta cómo hacerlo. Sus acciones impactan a los demás. La persona egoísta tiende a ver todo en términos de lo que hay para mí. Su cálculo principal en la toma de decisiones es cómo pueden beneficiarse personalmente persiguiendo sus propios objetivos. Agenda sin sopesar los efectos colaterales sobre los demás. Esto lleva a la persona egoísta a aprovecharse de la gente, ignora a los demás, necesita romper promesas y deberes que no le sirven de inmediato, no ven ningún problema en beneficiarse a expensas de otros. El interés propio excesivo los ciega ante sus obligaciones sociales. Esto crea una reputación de falta de confianza y deslealtad. El individuo egoísta puede lograr ganancias a corto plazo, pero pierde relaciones y respeto a largo plazo. Su cinismo y explotación generan conflicto y aislamiento. No logran experimentar la realización del mutuo cuidar y apoyar. Los estoicos advierten que el egoísmo es, en última instancia, un camino hueco. Somos criaturas sociales, destinadas a vivir en armonía y no en conflicto. Buscar enaltecer a los demás trae más significado que elevarse solo a uno mismo, como dijo Marco Aurelio. Solo haz lo correcto, lo demás no importa. El codicioso. Tiene una personalidad tóxica del que los estoicos nos advierten que tengamos cuidado. Estos son individuos consumidos por los deseos materiales y la búsqueda de riqueza. Su insaciable avaricia nubla su juicio y carácter para acumular posesiones monetarias. Los símbolos de estatus son el motor principal en la vida, constantemente anhelan más, nunca sienten que tienen suficiente. Incluso si ya son ricos, su codicia no tiene límites. Planearán explotar y pasar por encima de otros para ganar más riquezas y posesiones. La codicia es un juego que suma más para ellos y menos para todos los demás. Su codicia también los hace profundamente inseguros. Ninguna cantidad de riqueza es suficiente para satisfacerlos. Los estoicos reconocen que la codicia surge de una mentalidad de escasez. Los codiciosos tienen un conjunto distorsionado de prioridades, persiguiendo el dinero y las posesiones por encima de la virtud y la tranquilidad. Como lo declaró Séneca, para la codicia toda la naturaleza es muy poco. El terco. Otro arquetipo de persona que los estoicos advierten es el individuo terco u obstinado. Estas personas se caracterizan por su inflexibilidad y obstinación, negándose a considerar puntos de vista diferentes o a admitir errores. Su inflexibilidad es difícil tratar con la persona obstinada, ya que insiste en hacer las cosas a su manera, sin importar si está dispuesto a considerar otras perspectivas, consejos o posibilidades. Incluso que lo contradigan no influirá en su arraigada posición. Esto genera resistencia al cambio y al crecimiento. El individuo terco preferiría persistir en una mentira total que ajustar el rumbo y admitir estar equivocado. Su rígida fijeza también mantiene a la persona en una lucha de poder en lugar de un intercambio mutuo. Esto tiende a perturbar a los demás. Mientras que los principios son importantes, los sabios conservan la flexibilidad para aplicarlos con razón y cuidado. Nos hacemos daño a nosotros mismos cuando nos negamos a adaptarnos a las circunstancias cambiantes o a escuchar la sabiduría de los demás. Nuestras metas deben ser verdad y mejora.
no aferrarse obstinadamente al frágil ego. El manipulador. En las enseñanzas estoicas se aborda el tema del manipulador, aquellos individuos que explotan y engañan a otros para su beneficio personal. Su falta de sinceridad los convierte en personas poco confiables, ya que tratan las interacciones como juegos de ajedrez, ideando estrategias para obtener ventajas. El manipulador retuerce situaciones y crea alianzas falsas para ganar influencia y obtener resultados a su favor. Aunque pueden parecer amables y sinceros superficialmente, en realidad ocultan una agenda egoísta. Una vez que las personas pierden utilidad para ellos, los manipuladores los descartan fácilmente. Este enfoque explotador de las relaciones finalmente resulta contraproducente, ya que las personas se dan cuenta de la falsedad del manipulador y se niegan a ser utilizadas. Los estoicos advierten que el engaño y la explotación eventualmente aíslan al perpetrador, ya que la verdadera cooperación se basa en la sinceridad y el respeto hacia los demás, como seres humanos dignos y no como peones. El envidioso. Los envidiosos son otra clase de individuo tóxico que nos aconsejan evitar y no emular. Son personas que resienten los talentos, éxitos o posesiones de los demás. Están continuamente celosos de lo que otros tienen. Los envidiosos sienten que la buena fortuna de otra persona viene a costa de ellos. Desde una mentalidad de escasez asumir que la vida es nada, entonces cuando alguien más gana algo, piensa que significa menos para él. Esto genera resentimiento, inseguridad y animosidad dentro de los envidiosos. Actúan a partir de estos sentimientos tratando de socavar a aquellos a quienes envidian. Esta clase de personas intentarán menospreciar a los demás, descartan su éxito como suerte o privilegio y difunden rumores desagradables. Básicamente intentan reducir a las personas que ven. La persona envidiosa, rencorosa, no soporta ver a otra persona salir adelante, por lo que intenta estropearlo en lugar de inspirarse en los logros de otros. Los celos de estas personas los llevan a hacer comentarios sarcásticos, cumplidos ambiguos, y deleitarse en secreto cuando la persona envidiada se enfrenta a la desgracia. Los estoicos reconocen la envidia como un tipo de debilidad moral involuntaria que surge de la falta de sabiduría, pero enfatizan que podemos elegir sí o no. Como dijo Séneca, la envidia es un fuego que consume al que lo guarda. El enojoso o irascible. El tipo de personalidad crónicamente irascible. Estos individuos son propensos a enojos frecuentes, amargura y deseos de venganza. Su temperamento domina su razón y juicio, irritándose fácilmente con provocaciones menores, reales o imaginarias. Tienden a interpretar las acciones y palabras de los demás de la peor manera posible, guardando rencores y negándose a perdonar o dejar ir. El estoicismo ve las raíces de la ira como deseos frustrados y una sensación de impotencia. La persona irascible siente que no está obteniendo lo que merece del mundo, lo que genera resentimiento y la necesidad de arremeter con ira. Sin embargo, las represalias solo empeoran la situación y nublan el juicio. Los estoicos nos aconsejan no imitar al irascible. Aunque la ira puede surgir involuntariamente, podemos elegir si actuamos desde ella o no. Lo sabio es hacer una pausa para tomar perspectiva cuando nos sentimos provocados, ya que dejarnos llevar por la ira solo envenena nuestra propia vida. Es mejor actuar desde la razón y el autocontrol, no por pequeños rencores y resentimientos. Como decía Epicteto, cualquier persona capaz de enojarte se convierte en tu maestro. El arrogante. Los arrogantes poseen un sentido inflado de importancia personal y superioridad sobre los demás. Su orgullo excesivo los ciega ante sus defectos y su posición real. La persona arrogante supone que siempre tiene razón y es la mejor en lo que hace. Merecedores de un trato especial, están convencidos de sus talentos superiores, inteligencia, estado y derechos.
Su insolencia los lleva a hablar con desprecio a los demás y a ver los consejos o las críticas como algo por debajo de ellos. La intolerancia, falta de respeto y hostilidad hacia aquellos considerados inferiores son características comunes del individuo arrogante. El orgullo no deja lugar para la humildad o la autorreflexión, lo que hace que el arrogante sea poco receptivo y rechace comentarios útiles que podrían ayudarle. Los estoicos advierten contra la locura de la arrogancia y aconsejan cultivar la humildad. Reconocer que como seres humanos nos equivocamos es fundamental. El orgullo debe surgir de vivir virtuosamente, no de inflar nuestra propia importancia. Dice Cicerón: de la arrogancia nace el odio, de la insolencia la arrogancia. El insensible. Las personas insensibles carecen de empatía y se preocupan poco por cómo sus palabras y acciones impactan a los demás. Están sordos a lo que podría herir, ofender o molestar a alguien, y siguen adelante imprudentemente con su agenda sin consideración por los efectos. La insensibilidad genera dolor y amargura, dejando una estela de sentimientos heridos y personas que se sienten disminuidas. Sin embargo, los insensibles permanecen ajenos o indiferentes al daño causado, y no reflexionan sobre cómo comportarse con mayor tacto y cuidado. Su dureza y falta de empatía tienden a alienar a las personas. Su humor mezquino, críticas contundentes y desprecio insensible erosionan la buena voluntad y la confianza. Es fundamental tener una mayor empatía, compasión y cuidado en nuestra conducta. Aunque no podemos controlar cómo nos reciben los demás, debemos intentar interactuar con amabilidad y consideración. La irreflexión produce discordia y aislamiento, mientras que la consideración produce comprensión. El cínico. Las personas cínicas descartan la sinceridad, el idealismo y la bondad como crédulos o tontos. Su escepticismo reflexivo envenena la esperanza y erosiona la comunidad. El cínico asume los peores motivos de las personas en cualquier cosa positiva y desprecia virtudes como la honestidad, la compasión y el altruismo. Al creer que nadie defiende genuinamente tales principios, el defecto del cínico es la burla y la desconfianza. Esta postura cínica surge de la decepción y protege su ego al rechazar la virtud como real. Debajo de su desprecio protector yace tristeza por sentirse defraudado. El estoicismo les enseña que, aunque exista el mal, debemos conservar la fe en nuestro potencial colectivo para la virtud y la bondad. El cinismo es corrosivo y socava nuestro poder para mejorar. A pesar de las decepciones, debemos permanecer abiertos a la posibilidad de lo mejor. Como dijo Marco Aurelio, cuando te despiertes por la mañana, dite a ti mismo: las personas con las que trato hoy serán entrometidas, ingratas, arrogantes, deshonestas, celosas y hoscas. Son así porque no pueden distinguir el bien del mal. El imprudente. Las personas imprudentes toman riesgos innecesarios y no consideran las consecuencias de sus acciones. Su descuido los pone en peligro a sí mismos y a los demás. Ama cortejar el peligro y traspasar los límites con poca previsión. Se emocionan al hacer apuestas tontas, ignorando señales de advertencia y comportamientos peligrosos sin precauciones. Parecen creer que las reglas no se aplican completamente a ellos. Esta imprudencia genera desastres en el futuro y deja una estela de crisis que podría haberse evitado fácilmente con prudencia y autocontrol. La falta de disciplina afecta no solo a ellos mismos, sino también a todos aquellos afectados por sus malas decisiones. El estoicismo enfatiza el vivir racionalmente. La verdadera valentía templa la audacia con razón para producir virtud, no el riesgo. La imprudencia no beneficia a nadie y al final tenemos deberes para con nosotros mismos y los demás. Conclusión. Al llegar al final de nuestro viaje a través de los arquetipos de personas que debemos evitar según el estoicismo, espero que haya resonado en ustedes la importancia de cultivar la virtud y la sabiduría en nuestras vidas diarias.
Recordemos que cada encuentro con estos arquetipos nos brinda una oportunidad para crecer, aprender y fortalecer nuestro carácter. Al aplicar los principios estoicos en nuestras interacciones con los demás, podemos cultivar relaciones más auténticas y significativas, basadas en la compasión, la humildad y el respeto mutuo. No olviden suscribirse para más contenido inspirador sobre filosofía estoica y tocar la campana para recibir notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo video. Gracias por acompañarnos en este viaje.